Es el 23.er domingo del año, o el tiempo ordinario, 27 de junio del año del Señor 2021. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en esto toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio a Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Esta historia se puede llamar la historia de la fe o salir del anonimato. Está dentro de una sección muy interesante del Evangelio de Marcos, donde hace 8 días, si se recuerdan, Jesús está dormido y hay grande viento y los discípulos despiertan a Jesús: No te importa que perezcamos. Y Jesús calla el viento y dice: Hombres de poca fe. Después hay un pasaje que no leímos, que es el capítulo 5, versículo del 1 al 20, donde Jesús va al territorio pagano y es capaz de expulsar a los demonios que estaban dentro de un endemoniado que vivía en el panteón. Jesús, que tiene el poder sobre el mar, sobre el viento. Jesús, que tiene el poder sobre los demonios. Y hoy es Jesús, que tiene el poder sobre esa mujer que está enferma y sobre la muerte. Ahora, muy interesante, a estas dos mujeres no se dice su nombre. Se dice cómo se llama el papá de la niña, que se llama Jairo, los apóstoles que acompañan a Jesús, pero estas mujeres están en el anonimato. Jesús sale de la barca, puede simbolizar la iglesia. La gente está pretujada alrededor de Jesús, ¿no? Y ahí es donde primero Jairo hace 4 cosas, al final de cuentas, ¿no? Al final de cuentas, se acercó, es decir, caminó, vio a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba. 4 cosas que habríamos que hacer: acercarnos a Jesús, verlo, contemplarlo, estar con él, echarnos a sus pies, postrarnos y suplicar con insistencia.
su hija está gravemente enferma, está agonizando. La hija de Jairo está agonizando, pero también la mujer con el flujo de sangre está en un punto grave. La mujer ya tiene 12 años con esa enfermedad, ha gastado toda su fortuna y está cada vez peor. Jairo pensó tarde en recurrir a Jesús, al final de cuentas, ya el momento más grave. Vio que su religión, el judaísmo, no le había solucionado. Y él va con Jesús, que fue rechazado por los líderes del pueblo de Israel, al final de cuentas, ¿no? Allí está la primera, ¿no? Ahora Jesús se va con él, ¿no? No dice nada, ¿no? No, no dice nada ante la petición de Jairo de que ponga sus manos. Pero Jesús va y la muchedumbre lo sigue. La muchedumbre va con Jesús y ahí es donde empieza el segundo momento de esta mujer que hace algo impensable, una del anonimato, que no debiera tocar a Jesús porque lo hacía impuro, ¿no? Y esta mujer tiene la confianza o no tiene alternativa, toca el manto de Jesús. Ella tendría que haber pensado, si toco, voy a quedar él va a quedar impuro y la pueden a ella apedrear. Ella no piensa así, piensa con que toque el orlo de su manto, quedaré curada, ¿no? Y la tocó. Es el tocar, fíjense, tocar. Que también Jesús va a tocar a la hija de Jairo, la va a levantar, ¿no? Y en ese momento que toca a Jesús, ella quedó curada, ¿no? Está muy bien allí, pero ahí Jesús no solamente la quiere curar, la quiere sacar del anonimato. Por eso Jesús se fija dónde está, y pregunta quién me tocó. Los discípulos casi se burlan de Jesús. ¿Cómo la gente se va a burlar de Jesús cuando dice que la niña está muerta? Que la niña no está muerta sino dormida. Los discípulos dicen, Señor, no friegues, todos están alrededor y tú quieres saber. Pero Jesús mira, al final de cuentas, sabe, ¿no? Quiere sacarla, quiere darle vida. Y ahí es donde la mujer se acerca con Jesús y le dice lo que pasó, ¿no? Jesús le da vida. Hija, tu fe te ha curado, vete en paz. Ya estaba curada, vete en paz. Es decir, no solamente la sanación, sino la salvación, esa vida y vida en abundancia que tanto repite el Evangelio de San Juan. Todo está allí. La primera escena, esa mujer del anonimato sale allí. En ese momento, como el aguafiestas, ¿no? La admiración de la gente, los gente de la casa de Jairo ya no molesta al maestro, tu hija se acaba de morir. Jesús escucha y ahí es donde Jesús toma la iniciativa, ¿no? Y le dice, no temas, basta que tengas fe. La fe que curó a la mujer con el flujo de sangre, y aquí Jesús invita a Jairo a que tenga fe, al final de cuentas. Que caminar con Jesús en la fe. Como dice San Pablo, no vemos claramente. Y allí, cuando llega a la casa, lo dice Jesús muy claramente, la niña está dormida. Y la burla. ¿Cómo va a estar dormida si está bien muerta? La hemos visto, ¿no? Y Jesús, ¿qué hace? ¿No? Ahí sí le dice, la toma de la mano, ¿no? No la levanta como levantó a la suegra de Pedro, sino la toma de la mano, talita cum, niña, levántate. El mismo verbo que se usa para resurrección. Jesús la levanta, le recobra la vida, le da la vida al final de cuentas, ¿no? Ahora, todos se quedan asombrados, ¿no? Todos se quedan asombrados de ver que Jesús viene a dar vida. Es de Jesús que tiene poder, ¿no? Los discípulos de Jesús dudaron. Jairo medio dudó, pero Jesús le dice, no temas, ten fe. Y creo que es ahí donde va también nosotros. No temas, ten fe. Ante las dificultades de la vida, ante los problemas, Jesús nos quiere curar. Muchas veces quedamos ahí aterrados, pero Jesús nos cura, ¿no? Por eso ve a Jesús, corre hacia Él, póstrate, ruégale. Jesús viene a salvarte, a darte vida y vida en abundancia. Jesús sana nuestros corazones, ¿no? Que Dios te bendiga y ve a misa hoy. Acuérdate, tenemos que ir a misa. Dios te ama y no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente viva. Buen domingo.